Borja Nicolau es un ingeniero industrial que dejó su trabajo de project manager en una multinacional para dedicarse a su otra pasión, los monólogos y la comunicación. Como buen ingeniero, Borja trazó un plan bien estructurado para poder vivir de ello. Y la verdad es que al escucharle, el proceso de Borja expone muchas claves que podrían servir para cualquier persona que quiera emprender su propio proyecto. Y sobre todo, no morir en el intento. Así que te invito a sentarte conmigo para descubrirle juntos. Bienvenidos y bienvenidas a La Silla Amarilla, un podcast presentado por Pep Rovira y producido por Batzoladas. Borja Nicolau, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. estás? Estoy como un niño que entra en su casa y la ve diferente. Sí, porque estamos aquí, nos hemos vuelto a venir al Teatre Neu, en el barrio barcelonés de Gràcia, y estamos en el Teatre Neu, en el Café Teatre, ¿no? Sí. Que es la sala donde haces tu monólogo Adictos al Móvil. Claro, vengo aquí sábados, domingos, actúo en este mismo escenario, pero de repente todo este montaje que has hecho tú, que me parece chulísimo, multicámara, micros, las luces, y claro, estoy en el mismo escenario, pero enfocado para el otro lado, con una cámara enfocándome y estoy chulo. O sea, sí, como la mañana de Reyes Magos. Es como que han llegado en tu habitación, ¿Eh? han revuelto todo y ahora a jugar. Claro, estoy descubriendo nuevos rincones, nuevas Esto cosas. es Sí. Ostras, Muy visto bien. al revés. Mira que no hay que dar la espalda al público, pero bueno, Borja, cuéntame cómo es eso de que un ingeniero acaba dedicándose al humor, a los monólogos. Cuéntame, ¿cómo ha pasado eso? Fue un proceso de muchos años, en verdad. Claro, ahora toro pasado muchas veces parece que dejé de un día para otro todo, ¿no? Para lanzarme a una piscina que no sabía ni si había agua, pero la realidad es que es un proceso de muchos años. Para hacértelo así, long story short, durante 10 años compaginé una formación como ingeniero, pues lo típico de ¿qué quieres estudiar? No tengo ni idea. Pues ingeniero tiene mucha salida. Pues vamos para allá, que se me dan bien las mates, ¿no? ¿Alguna ingeniería Industrial, porque como era la más genérica, sí, ¿no? Y como yo tampoco tenía muy claro qué, pues oye, a industriales. Y luego al salir de ahí entré a trabajar en una multinacional y como product manager, pero durante estos 10 años de formación más multinacional, a la vez, en paralelo, iba también desarrollando algo que al principio era solo una pasión, un hobby, pero que poco a poco también se fue convirtiendo en un hobby profesional. Entonces empiezo con 16 años en una radio pequeñita, estoy 3 años, de ahí salto a la radio más importante de música dance de Cataluña, a Flash FM. Entonces, en mi época universitaria yo los fines de semana era locutor de radio, ya importante. Cuando dejo la radio empiezo a hacer monólogos, que coincide con cuando empiezo en la empresa. O sea, durante 10 años siempre Iban las de dos la a mano. caballo. Sí. ¿Qué pasa? Que una era la principal, ¿no? Que era la parte de ingeniería multinacional. Lo otro rellenaba huecos. Vale. O bien el fin de semana, o los jueves por la noche que ibas a hacer pruebas de monólogo a sitios. Y llegó un momento, que fue 2019, finales de 2019, principios de 2020, en el que yo me doy cuenta que quiero crecer más rápido de lo que estoy creciendo en ambos lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo era product manager en una multinacional y me gustaba, pero claro, necesitas meterle más chicha, ¿no? Y a la vez estaba ya en un teatro, de hecho en este teatro, en Teatre Neu, con un show compartido con 2 amigos más, éramos 3, y veía que también quería crecer como monologuista, pero no tenía suficiente tiempo, porque claro, de lunes a viernes estaba en una multinacional trabajando, a veces con viajes, etc. Entonces llega un momento en que digo, oye, esa pregunta que llevan 10 años haciéndote, de tú a cuál te vas a dedicar, y que yo siempre he respondido igual, a las 2, yo a las 2. Tienes que escoger uno, ¿no? Sí. Padre o madre. Exacto. Y ahí ya dije, igual has de tomar una decisión. Y bueno, fue muy interesante porque, claro, yo sé eso, nunca había querido decidir, pero me vi un poco como forzado. Y en unas vacaciones, que esto pasa mucho, cuando paramos, es cuando nos paramos a pensar, algo que no hacemos muy habitualmente, cogí una libretita en un avión, me acuerdo perfectamente, y me puse un título, que era Swimming Pool Plan, el plan de saltar a la piscina. Vale. Y dije, si tú saltaras a la piscina, a dedicarte a aquello que te apasiona y de lo que llevas 10 años experimentando, ¿qué cosas podrías hacer y te haría ilusión hacer? Es como, haz la lista de cosas que podrías hacer. Y empecé, pues venga, monólogos en teatro, que ya lo hago, pero podría hacer más. Monólogos en empresa, porque vengo del mundo de la empresa. Formaciones de hablar en público. A mí me flipa el tema de hablar en público. Vi que en la empresa las reuniones siempre
costaban y que yo podía aportar allí. Podcasts. Ostras, podría hacer podcast porque ya he sido locutor de radio. Y hice una lista que me salió, no te exagero, 20 cosas que podía hacer y que me ilusionaba hacer. Y para mí eso fue un antes y un después. O sea, de verdad te digo que cogí un avión con una duda y aterrizó ese avión y yo ya había tomado una decisión. ¿Dónde viajabas para saber el tiempo? Era el mejor viaje de mi vida, también te digo, Maldivas. Ostras. Vale. Sí. Y luego además aterricé y vi las playas y dije... Era esto. Sí, y pues estamos hablando 2019-2020, ¿no? Diciembre de 2019, perdón. 19 y después, marzo 2020, Claro. patapam, pandemia, ¿eso ya habías tomado decisión ahí? Sí, o sea, yo tomo la decisión, ya te digo, venía como con esa duda, la tomo en el avión, se la comunico a mis padres el último día de viaje, porque la voy madurando durante el viaje, y el último día vamos a ver amanecer, era un viaje familiar, y les digo, oye, he tomado esta decisión, la quiero compartir con vosotros, para mí está bastante tomada, pero me importa vuestra opinión. ¿Y cuál fue su reacción? Para mí muy positiva. No me dijeron, bravo Borja, a ser cómico, qué bien, ahora que cobrabas muy bien como ingeniero y tenías un futuro brillante, claro que sí, hazte cómico, que es durísimo este mundo. No me dijeron esto, pero entendieron, claro, veníamos de 10 años de esto, ¿no? Con lo cual lo entendieron, me dijeron, bueno, es arriesgado, ahora mismo pues es una apuesta gorda, pero entendemos lo que quieres hacer y es un buen momento para darte la oportunidad. No tienes hijos, no tienes hipoteca, no tienes compromisos gordos, ¿cuándo si no? Y es fundamental, ¿no? Supongo es, bueno, de acuerdo. Sí. Vamos allá. Y a partir de ahí, claro, ¿te tiras realmente a la piscina? Yo lo comunico en la empresa la semana de vuelta de vacaciones. O sea, la primera semana de enero digo, he tomado esta decisión, quiero intentar vivir de todo esto, que hasta ahora es un hobby profesional, y por lo tanto pues me voy a ir. Pactamos un mes de transición para que yo pudiera dejarlo todo listo, etcétera, y dejo la empresa el 14 de febrero. Y el 14 de marzo sale Fernando Simón. Y dice COVID. Sí. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí jueguen. ¿No? Bueno, la verdad es que yo no tuve dudas porque hubo un par de factores, ¿no? El primero es que cuando salió Fernando Simón dijo que eran 14 días. Entonces yo pensé, 2 semanas. Me da tiempo a preparar todo para salir. Tal cual. Y así me lo tomo como reflexión, o sea, como tiempo de trabajo interno, ¿no? Exacto. Mira, 2 semanas más para estar más preparado en todo lo que quieres hacer, etcétera. Hay que decir que yo ya tenía el show aquí semanal en el teatro, con lo cual esto digamos que era una cosa que ya tenía, pero era como todo lo otro, ¿cómo lo vas a ir planteando? Pues dije 2 semanas más. Claro, luego dijeron 2 semanas más. Bueno, pues venga, 2 más. Entonces, realmente, hasta junio yo prácticamente no ingresé nada. 0, o sea, fueron 3 meses de has dejado el curro y no has ingresado nada. También, por suerte, no tenía gastos porque todavía vivía con mis padres. Vale. Que el tema financiero, luego sí que os lo hablamos, me parece que es clave cuando emprendes, porque al final para mí es clave emprender sin prisas económicas, porque es que imagínate que yo dejo el trabajo y tuviera que haber dado beneficios, o sea, tener ingresos más que gastos el primer mes. Pues yo hubiera tenido que volver. El mes 2 hubiera tenido que volver. Es fundamental y es algo que no... De hecho, lo he hablado varias veces con muchas personas, pero es como tener la posibilidad... No todo el mundo tiene porque a veces decimos, bueno, emprender está muy bien, pero necesitas colchón, necesitas seguramente estar trabajando... O sea, durante un tiempo tienes que compatibilizar un trabajo que te dé realmente los ingresos, porque muchas veces al principio van a ser perdidas, porque cuando uno inicia cualquier cosa hay más gastos de lo que uno se prevé, pero al final es fundamental es poder tener los números para que algo dé y sobre todo para tener la tranquilidad de que durante un tiempo, vaya como vaya, sobre todo en trabajos creativos, de que tú necesitas... A nosotros nos pasa que si tú tienes un colchón, que puedes trabajar en un proyecto tranquilamente sin estar pensando en los números... Que al final tú tienes como una dirección, un rumbo que quieres coger y ese rumbo tiene un tiempo de arranque. Totalmente. Entonces, si el día 2 tú has de generar beneficios, vendrá alguien, te ofrecerá un trabajo en una dirección que es opuesta a tu rumbo, pero lo tendrás que coger. No me queda otra. No me queda otra. Entonces, claro, te permite... esa tranquilidad. Yo, de forma muy transparente, te digo, a mí me ayuda muchísimo tener un presupuesto. Yo tengo un Excel donde apunto mis ingresos, mis gastos, y yo ya lo tenía en aquel momento. Entonces yo lo que hice fue coger ese Excel y decir, vale,
de la parte de no nómina, o sea, yo tenía una nómina en mi empresa, pero todo lo demás, todo lo que estoy haciendo ahora ya de algún monólogo, presentar algún evento de empresa, bla, 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 en los últimos 12 meses, ¿cuánto ha sido? Y yo miré y eran 350 euros al mes. O sea, ni de lejos puedes vivir con esto, ¿eh? Pero bueno, pero eran 350 euros al mes con el tiempo libre que te queda después de un trabajo a tiempo completo en una multinacional. Entonces mi pregunta era, si le dedico todas las horas del día, ¿cuánto puedo llegar, ¿no? Pero entonces yo me hice dos escenarios. El primer escenario era, durante los próximos meses de emprender, tú vas a subir tus ventas, tus ingresos, 10% cada mes. Es una hipótesis totalmente, ya ves, chupas el dedo y haces así. 10%, pero es como si tú dibujar un escenario. Exacto. Bueno, planteo eso y que además, si lo hago, luego podré medir, ¿no? De decir, claro, mira, ha sido un 12 o ha sido el 20 o en un mes, pero al menos tienes indicadores, ¿no? Exacto. Y además, como ya sabía mis gastos, porque los tenía también de los últimos 12 meses, un año, ya tienes también una visibilidad de, vale, mis gastos más o menos van a ser estos. Yo además me iba a independizar, con lo cual ahí metí un poquito de gastos de alquiler. Pero bueno, simulas y dije, vale, a 2 años tengo el caso A, que es que mi negocio vaya creciendo, o el caso B. Y el caso B yo lo simulé totalmente ruinoso, es decir, ingresos 0. Y dije, imagínate que tú estás ingresos 0. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes vivir con ingresos 0? Porque ese es el tiempo de tranquilidad. Es decir, si el mes 1, el 2, el 3, el 4, el 5, yo no ingreso nada, puedo seguir con el plan, evidentemente con todo lo que vaya aprendiendo y cambiando. Pero no tengo esa urgencia de tengo que volver atrás o tengo que cambiar cualquier trabajo y dejar ese camino. A mí eso me dio un tiempo, claro, piensa que yo llevaba años trabajando, ya no solo la multinacional, sino todos los trabajitos que había ido hecho, con lo cual había podido ahorrar bastante. Y eso me dio un tiempo que me daba mucha tranquilidad. Y es precisamente, es que es esencial poder dibujarte ese escenario, o sea, contemplar diferentes posibilidades, porque el error, es decir, el sentimiento de frustración y fracaso, si tú te lanzas a la piscina, te la pegas, porque hay que asumir que seguramente te la vas a pegar más o menos más intensidad lado, o menos. Sí. Entonces, saber que aunque haya la hostia, porque va a venir, que tú te puedas levantar y decir, pero este es el camino. Claro. ¿No? Porque si no, es lo que dices tú, a la primera de cambio que has calculado mal todo lo que podía pasar y que fuera mal, si no, es que vas a volver atrás y además vas a vivir como un sentimiento de no ha funcionado, no sirvo para él y no es y que quizá es un sentimiento de no ha funcionado o no he tenido tiempo de ver si funcionaba, porque imagínate que en el mes 2 has de volver atrás, es como, jolín, toda la liada que he hecho de dejarlo todo para emprender y al final no he podido ni ver si funcionaba o no, porque a los 2 meses se me ha acabado el dinero. Claro, es que tú en 2 meses no despegas un negocio. Y además, hay negocios que son más rápidos que otros, pero en tu caso, que querías dedicarte, ya te dedicabas a ello, ¿no? Pero monólogos, todo eso necesita mucho tiempo de difusión, de comunicación, Totalmente. de que te conozcan. Cuando ya tienes todo eso, ya te funciona, ya el boca a oreja funciona mejor, ya te llegan, pero al principio. Entonces, la pregunta es, ¿qué estrategia, cómo lo hiciste, ¿no? ¿Cómo afrontaste eso? Entiendo porque tienes muchas habilidades muy diferentes. Tienen que ver muchas con la comunicación, con comunicar, con transmitir. Pero ¿cómo lo planteaste eso? Pues mira, te comparto algunas cosas que he ido haciendo y que me han funcionado, que no me han funcionado. Creo que es importante decir, y lo comentabas tú, que creo que esto aplica a cuando te vendes a ti mismo, ¿vale? Yo soy una persona que lo que al final hago es venderme a mí como monologuista, como formador, como presentador. No sé cómo aplica cuando tú vendes un producto. Es decir, quiero emprender para vender zapatos. Quizás es diferente, ¿no? En tu caso también es como el mío, porque al final vendes tu talento, tu creatividad como diseñador, como agencia creativa. Tú mismo eres el producto. Exacto. Entonces te tienen que conocer y te tienes que ganar una credibilidad, ¿no? Por eso también digo, cuando alguien emprende y ¿cuántas? Una vez una persona, quiero dejarlo todo para hacer monólogos, ¿vale? ¿Cuántas veces te has subido a un escenario? 2. Hostia, espérate. Todavía no le puedes decir a nadie que eres monologuista, ni le puedes enseñar lo que haces porque todavía no has hecho nunca, ¿no? Entonces, hay un par de cosas que creo que son importantes. La primera es, esa lista que te dije que yo hice, al final esa lista nace de coger las habilidades que tú tienes en base a las experiencias que has tenido o las que ya tenías más o menos innatas, ¿vale? Y ver dónde una suma de esas muchas habilidades te hace bastante único, ¿vale? Como ejemplo, yo
considero que soy bastante único presentando eventos de empresa o presentando eventos institucionales, ¿no? Como conductor del acto. Y dices, ¿por qué? Vale, porque si miras mis experiencias pasadas, yo fui locutor de radio y eso te da una habilidad muy potente para presentar eventos, que es conducir el evento, hablar y rellenar huecos, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer en la radio y lo tienes que hacer cuando conduces, sin que te tiemble la voz. Pero además, como tengo experiencia en comedia, puedo hacer eso con un toque de humor. Vale. Ya no hay tantos, ¿vale? O sea, con la suma de estas dos habilidades ya no hay tantos. Presentadores habrá 100, me lo invento, con humor 50. Ahora, ¿cuántos presentadores con humor han trabajado 3 años en una multinacional? Con lo cual pueden entender muy bien el lenguaje, el mundo empresa, qué se espera, qué tono de humor se espera. Aquí ya igual quedan 10. Vale. ¿Vale? En mi cabeza estoy viendo un Excel, ¿no? De ahí con diferentes... Todo pasa por el Excel en mi vida. Y es como... ¡Pum! Y de repente el algoritmo Claro, lo pones ahí, dice, un algoritmo. tú vas a ser ¡pam! Es como tirar las cartas pero con el Excel. Como eso del Instagram, el filtro ese de que te sale aquí. Vas a ser único en... Único en esto, ¡pam! Pues claro, al final tú tienes una suma de habilidades que te dan como resultado una serie de acciones / profesiones que puedes ofrecer. Puede ser formador de habilidades comunicativas, eventos de empresa, en mi caso, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue hacer esa lista y agrupar y decir, vale, hay una serie de cosas que son de humor, ¿no? Pues tanto monólogos en teatro como en eventos de empresa. Vale, pim pam. Entonces, cuando tienes esa lista de cosas que es, vale, yo voy a ofrecer esto, este es mi objetivo, ¿no? Este sería mi plan. Tienes que hacerle saber al mundo que vas a hacer esto y que te pueden contratar. Entonces ahí, oye, hay mil opciones, ¿no? Y creo que una cosa muy típica y muy importante en emprendimiento siempre es romperse la cabeza. Oye, cuando pensamos en darte a conocer, si hacemos un brainstorming aquí mismo, tú y yo, ¿qué cosas nos vienen a la cabeza? Pues primero llamar a los que tienes conocidos que están en empresas, ¿no? Decir, oye, voy a hacer esto, que lo sepas. Después, sí, buscar, al final lo que estás definiendo no deja de ser casi un plan de marketing, de decir, bueno, ¿cuál es el propósito? Sí, correcto. ¿Qué te hace único? ¿Cuáles son los valores? ¿No? Y después, a partir de ahí, ¿cuáles son los canales? ¿No? Claro. ¿Cómo me voy a conectar con ese público? O sea, o ese cliente en este caso, ¿no? Sí. Y entonces, a partir de aquí, el romperte la cabeza entiendo que va más allá. Entiendo que va a buscar Sí, el romperte la cabeza diferentes. supongo que es tú... En el plan de marketing te saldrán las 4 o 5 vías típicas, ¿no? De llamo a los que conozco, pongo posts en Instagram o en LinkedIn de lo que estoy haciendo, pero quizá siempre hay un momento en el que con lo típico no te funciona. No. Es como no es suficiente. Entonces te has de romper la cabeza en qué más puedo hacer. Totalmente. Y que la forma en que tengas de entrar a esos clientes dice mucho de ti. Me explico. El otro día le hablaba con alguien que un copyright, los copies, ¿no? La forma de encontrar trabajo no puede ser mandar un currículum. Correcto. Es decir, el propio mensaje, el propio email, como aquel que dice, tiene que tener un lenguaje. Que lo veas, Estás ¿no? explicando cómo escribes. Claro. Y en tu caso lo mismo. Es decir, la forma de explicar cómo presentas, cómo comunicas, cómo conduces... tiene que estar, o sea, lo tienen que ver como de forma... Sí. Tienen que ver la esencia de Borja Nicolau, ¿no? Que al final es esa parte de ser capaz de transmitir la credibilidad o ganarte la credibilidad en el momento en que le mandas una propuesta a alguien. Hemos de aceptar, porque también hay siempre una parte de ego, ¿no? En el emprendimiento. Yeah. Hemos de aceptar que cuando tú le dices, hola, soy Borja Nicolau a una empresa, la empresa no sabe quién es Borja Nicolau. Entonces... Yo creo que es muy, muy importante siempre tener un documento, y un documento puede ser un PDF, un vídeo, no sé, algún soporte, muchas cosas que explique quién eres y que deje bien claro lo que has hecho, lo que les puedes ofrecer. En mi caso, yo lo primero que hice fue un PDF de una hoja diciendo, hola, soy Borja Nicolau, he hecho esto, tengo experiencia en esto, en lo otro, pero era explicado, no era un típico currículum. Bueno, y poco a poco me he ido profesionalizando en este sentido y también viendo lo importante que es tener estos documentos. Entonces, yo ahora, si tú me pides un evento de empresa, tengo un PDF donde te mando 3 páginas. Lo primero que explico es lo que hago en general, para que veas quién soy. Y lo segundo es cómo es un evento de empresa conmigo. Y entonces te pone, pues tengo un estilo fresco, bla, bla, bla. Hay fotos donde me vas a ver en 30 eventos de empresa, que lo dirás, credibilidad, este tío ya ha hecho cosas. Hay 25 logos y además de empresas potentes, con lo cual otra vez credibilidad.
Y por si todavía tienes alguna duda, hay 3 vídeos de 2 minutos donde me puedes ver presentar en castellano, en catalán y en inglés. Más credibilidad. Entonces, y aún así, esto ya es personal, pero mi forma de trabajar es, yo te mando esto, pero si tienes cualquier duda, llámame. Porque a mí me gusta el contacto personal. Entonces, si tú tienes cualquier duda, llámame y lo hablamos. Y en ese sentido, te iba a decir, entiendo que una persona como, no sé, como tú, no sé, que nos pasa a muchas personas, el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, claro, una cosa es la credibilidad y la otra cosa también es la confianza que tiene uno en uno mismo, ¿no? Que tú tengas tu propia credibilidad. Claro, es decir, ¿te pasa? Pregunto, ¿qué sientes? Ostras, no sé si... No, ¿cuánto tiempo te ha costado decir no? Y orgullosamente decir, me dedico a eso, soy un gran profesional. Porque muchos trabajos además creativos, siempre nos pasa que tenemos ese como no sé si... ¿no? Tener la confianza en uno mismo. Yo creo que cuando esto que estás haciendo parte de esa suma de habilidades muy buena, ya tienes una buena base, ¿vale? Es decir, a mí hay veces que me piden que haga más un rollo animador, ¿vale? Imagínate, vamos a tener un grupo de gente tomándose un cóctel y queremos que pasen cosas. Yo ahí no tengo tanta habilidad, porque yo soy bueno si me estás escuchando. Vale. Pero si te tengo que obligar a que me escuches, quizás mejor un actor que tiene más habilidades en ese sentido para captar la atención, etcétera. Entonces yo ahí estaría incómodo. Tendría más sentido del impostor, más síndrome del impostor. Claro, al principio quizá las coges estas cosas porque tampoco lo sabes tanto, ¿no? Que la no experiencia que te va dando y al final también ser muy honesto con uno mismo y saber dónde están nuestros propios límites. Claro, ¿no? Esto se me da bien, mira, esto te recomiendo que para este evento... Sí. Y juega en precio también, ¿no? Es decir, ahí donde sabes que eres un crack, cóbralo fuerte, porque has de estar convencido de que lo vale. Y si no estás tan convencido o quizás estás empezando, pues no te flipes de poner el precio del tío que es un crack en el mercado. Yo lo digo, o sea, yo cobro, no, tampoco ha pasado tantísimo tiempo, pero yo ahora cobro el triple de lo que cobraba el primer evento de empresa que hice. Seguramente el primero que hice era muy barato, ¿vale? Pero no me sentía cómodo diciéndote que valía X. ¿Vale? Entonces, yo sentía que en aquel momento valía esto y además era una empresa que estaba apostando por mí y yo todavía no le podía enseñar 3 vídeos, de hecho esto, de hecho lo otro. Entonces, bueno, para mí funcionaba. Y mira, una cosa de las de romperte la cabeza y de también pensar en estrategias. Yo hice una cosa que para mí es bastante interesante con uno de los primeros eventos de empresa que hice. Me contrató mi ex empresa. Ostras. ¿Vale? Volviendo a casa. Volviendo a casa. La primera Navidad. Y me dijeron, queremos que vengas tú a presentar el evento de Navidad. Y dije, genial. ¿Cuánto quieres cobrar? Y les dije, mira, yo te puedo pasar un precio, pero tenemos confianza, ¿verdad? Y os quiero mucho. Entonces quiero hacer una prueba con vosotros, porque me va a servir a mí y os puede servir a vosotros. Que es, yo no te voy a dar el precio, lo marcas tú. Y no me lo dices. Inversa, pero no. Pero bueno, yo le dije, tú no me dices el precio hasta el día después del evento. Yo no quiero saberlo, porque yo, siendo tú, la empresa que además le tengo mucho cariño, lo voy a hacer al 100%, me da igual si me pagas 1 o 10, ¿vale? Pero esto me sirve porque tú vas a marcar un precio que tú consideras que es un precio de mercado. Y esta empresa hace muchos eventos. Con lo cual, a mí tú me estás diciendo cuál es el precio estándar de mercado que pagarías ahora mismo por mí. Y yo ya tengo una referencia. Si el día después del evento, después de haberlo hecho con todo el cariño del mundo, a mí me parece alto, para mí es una pista de que yo estaba cobrando bajo. Y si me parece bajo, me cago en todo y ya está. Pero te quiero mucho. Igualmente. Tengo que revisar el Excel un momento. Exacto. Pues claro, esta es una cosa que se me ocurrió y que a mí me ayudó mucho a ver un poco por dónde están los precios cuando todavía yo no tenía tanta visibilidad de por dónde están los precios, ¿vale? Entonces, bueno, ir pensando en estas cosas y aprovechar y decir, en esos primeros eventos que haces, has de pensar en futuro también. Entonces, has de decir, yo ahora está confiando en mí casi a ciegas. ¿El siguiente lo hará a ciegas? No, pues quizá tengo que invertir en que vengan unos cámaras a grabarme en estos primeros eventos para que yo tenga un vídeo de cara a los próximos que vaya, decirles, esto es lo que hago yo. Entonces, siempre es pensar cómo demuestro credibilidad a la gente que me está contratando. Las primeras veces no la tienes. Yo siempre recordaré cuando hice la primera formación de empresa y me dijeron,
¿y tú para qué empresas has hecho esto? En la reunión previa a contratarme. Y les dije, para ninguna. También creo que hay que ser honesto. No, Y es que... Le dije, mira, para ninguna. Pero tengo todos estos años Claro. trabajando, dedicándome en esto, que son habilidades que me sirven para hoy Claro. poder ayudar en eso. Sí. Tienes, decías, muchas habilidades diferentes que las has cruzado para ver en qué eres único. Sí. Y a veces hay como esa eterna duda de qué es mejor, diversificarse o diversificar o especializarse, ¿no? Porque también estamos en un mundo que es como hay que ser el mejor en una cosa, ¿no? Yeah. Cuando eres autónomo, sobre todo, Sí. o cuando eres emprendedor, ¿hacia dónde...? Para mí es la eterna pregunta, porque si te fijas, cuando empecé hacía ingeniería y comunicación, que son dos caminos totalmente diferentes, es como si fuera una hiperdiversificación, ¿no? Sí. Pero cuando decidí dedicarme a toda la parte de comunicación, volví a abrir caminos. Ahora hago cosas de humor, cosas de formar en hablar en público, incluso hago alguna cosita más rollo crecimiento personal. Tengo el podcast de entrevistas a gente que ha hecho cambios de vida, etc. Entonces es como, otra vez, Borja, te has diversificado, ¿no? A mí hay mucha gente que me dice, Borja, a ti te va muy bien porque tú estás muy diversificado. Y luego vienen los expertos y te dicen, hay que súper especializarse. Entonces, es que yo, esto creo que lo hablábamos un día tomando un café, creo que para ciertos trabajos... sí. Yo, por ejemplo, no serviría para ser especialista en una cosa muy concreta. Igual sí que soy especialista, pero en una cosa que es como más transversal. Sí. Pero creo que nos va bien en trabajo, porque a mí me estimula. Yo haciendo Pues somos esto... creativos, tú y yo, al final, Claro. y curiosos. O sea, que cuando uno es curioso, la cabra tira al monte y al final de una cosa me aporta... No sé, a mí tener esa visión como panorámica me sirve en mi trabajo. Sí, totalmente. Y creo que si lo perdemos, pero es verdad que es el eterno, por eso preguntaba, ¿no? Porque es ese eterno pregunta. Y yo creo que en mi experiencia, y otra vez esto yo no sé si sirve a todo el mundo o no, pero en mi experiencia el camino es, la manera es abrir camino, o sea, abrir ramas, explorarlas e ir cerrando. Esto, ir probando Claro. y vas viendo que sí que no, después, cosa que... es que me imagino el Excel, lo siento, ahora lo tengo todo el rato en la cabeza, pero me imagino, en esta rama es más rentable, pero a lo mejor me aporta menos a nivel, me llena menos, ¿no? Y otras, bueno, esta me interesa tenerla abierta porque a mí me llena mucho y me da vida, me da energía, en cambio es menos rentable y es como ir viendo cómo ese árbol, ¿no? Va cogiendo forma, ¿no? Y por fuerza vas a tener que ir dejando cosas atrás y por fuerza vas a tener que ir apretando otras porque verás que ahí te funciona bien. Yo creo que también es el saber en algunos momentos decir, vale, por aquí no sigo, ¿no? Y por aquí aprieto más. No sé. Antes decíamos que estábamos aquí en la sala Café Teatre del Teatre Neu y aquí es donde haces un show, un monólogo que en el fondo fue la excusa o el pretexto donde nos conocimos nosotros. Cuéntame, Adictos al Móvil, ¿cómo surgió y cuánto adicto al móvil y a otras cosas, pero al móvil sobre todo hay? ¿Cómo surgió Bueno, esto en verdad yo quería en mi emprendimiento trabajar con un gran diseñador y dije, tengo que crear un buen show para que Pep acepte hacerme el cartel. Y Gracias, entonces... Borja, luego te pasaré el sobre con... No, bueno, es un show que se llama Adictos al Móvil, que nace de yo darme cuenta que uso demasiado el móvil. Entonces el año pasado esto fue una preocupación real mía, es decir, esto me está comiendo muchas horas. Empecé a leer mucho, hubo un mes que tenía menos trabajo y entonces empecé a leer mucho sobre este tema, libros, documentales, no sé qué, a hacer experimentos conmigo mismo y a la vez que hacía como la parte más educativa, digamos, o sea, de probar conmigo a ver cómo bajaba el uso del móvil, dije, oye, pues sácale la parte de humor y te haces un show que se llame Adictos al Móvil porque es una temática que creo que la gente se va a sentir identificada. Y entonces empecé a construir un show de humor que fuera sobre las cosas que vemos en el día a día en la sociedad con el móvil, pero que a la vez también tuviera una base de realidad y de aprendizajes, porque al final, oye, jiji, jaja, sí, pero ojo, que esto nos está comiendo muchas horas de día. Y es algo muy, muy serio que cuando uno toma conciencia se da cuenta ostras, de lo... Bueno, y muchas cosas cotidianas, que algunas las lanzas muy bien en el monólogo. En un monólogo, por cierto, que me sorprendió, porque tuve la suerte de poderte ver,
que interactúas muchísimo o la percepción, muchísimo con el público. Otra habilidad, ¿no? La capacidad esta de improvisación, porque por mucho que tengas un texto, en base un poco a las respuestas del público, el monólogo va para un sitio o por otro, ¿no? En mi opinión, y ahí también se mezcla un poco el tema de monólogo y comunicación, en mi opinión la comunicación a día de hoy va hacia el dinamismo. Vivimos en la era de TikTok, en la que cada 7 segundos o 15 pasan cosas, ¿no? Y yo tengo la sensación que, a menos que seas el guionista más brillante de España, cosa que yo no soy, hay que ser honestos, es muy difícil sostener 1 hora y cuarto tú hablando con un micrófono y basta, ¿no? Entonces, todo lo que le dé dinamismo suma. Y a la gente le gusta esta parte de interacción, siempre y cuando no sea con ellos, ¿eh? Esta es la clásica de, me gusta que interactúes excepto si es conmigo. Entonces, yo es una cosa que siempre he tenido en mis shows, espacios controlados para la interacción. Porque, como decía mi profesor de monólogos, interactuar con el público es jugar a la ouija. No, claro. Te puede salir muy bien y muy mal, ¿no? Es que el éxito del monólogo está sujeto a la energía también, si te dan juego o no, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tengo algunos espacios en el show en los que, en base a premisas que lanzo, tipo, hay gente que se crea un grupo de WhatsApp consigo mismo. Y entonces la gente se ríe, venga, ¿y cuál es el nombre que le habéis puesto a vuestro grupo de WhatsApp? Y entonces ahí salen cosas. Y vuelvo al monólogo, ¿no? Y luego, pues, ¿quién tiene aplicaciones raras? Hablo con el público y vuelvo al monólogo. Y entonces, creo que eso le da registros diferentes al monólogo, igual que jugar con la pantalla, que a mí me gusta mucho también poner imágenes. Porque, ¿qué es lo más raro que ha surgido de este es que, claro, piensa que ahora estoy que hago 3 a la semana, entonces me salen unas aplicaciones, pero la semana pasada salió una aplicación para petar granos, por ejemplo. Y yo dije, ¿pero cómo los peta el móvil? No, que en la aplicación hay granos y tú los petas. ¿Para qué? Pues no hay gente tan adicta a petar granos que los busca virtualmente. Cuando te has acabado toda la superficie de piel que tienes de granos, ya te vas al móvil, ¿no? Y esto de interactuar tanto con el público, entiendo que tiene mucho que ver con las más que presentaciones, en público, ¿no? Cuando uno hace presentaciones en público, siempre se aconseja, ¿no? El tener muy presente a quién te diriges, ¿no? Cuál es tu público y hacerles cómplices de algún modo, ¿no? Que no sea, bueno, venga aquí, suelto mi chapa y ya está, ¿no? Exacto, sí, yo lo recomiendo mucho siempre en las formaciones. Sí que destacaría que hay varios niveles de interacción con el público y dependen un poco de la experiencia que tú tengas encima del escenario. Entonces, si tú no tienes mucha experiencia o no estás muy cómodo en el escenario, busca interacciones de nivel más bajo, es decir, ¿quién de aquí no sé qué? Y que levanten la mano. O ¿os ha pasado alguna vez que pam? Y que levanten la mano. ¿Por qué? Porque eso es difícil que se te descontrole. Entonces, tú preguntas a la gente levanta la mano o asiente o lo que les hayas pedido y recuperas tú el control. Yo, por ejemplo, cuando digo quién tiene una aplicación rara, ahí le estoy dando espacio a la gente para que hable. Y puede hablar 30 segundos o minuto y medio. Entonces ya tienes que tener la habilidad para, según cómo, pues tú recuperarlo, cortarlo, darle el toque de gracia. Pero claro, esto si es la primera vez que subes a un escenario, no le des tanto poder al público como para que, imagínate, ¿alguna vez habéis tenido una historia que os haya cambiado la vida? Tú preguntas esto en una charla y como alguien se anime, igual son 6 minutos que te va a hablar. Y ahí entiendo que entra la habilidad de haber sido presentador de radio, ¿no? De cuando haces entrevistas o en el podcast, ¿no? De saber cómo cortar o reconducir un poco la conversación, cosa que te pediría desde la humildad. ¿Qué me podrías decir con un consejo a nivel de podcast? Ya que este es muy nuevo y tú llevas mucha experiencia tanto con El Salto, que es el podcast de cambios de vida, como otro que tienes de Educa, ¿no? Educa tu dinero, este es de finanzas. De finanzas. ¿Qué le dirías a alguien o a mí mismo, ¿no? Un consejillo para... Mira, dicen que una de las mayores habilidades del presentador es escuchar mucho, porque se ve mucho la diferencia entre el presentador que lleva las 6 preguntas preparadas y que te hace la pregunta, el entrevistado contesta y en el momento en que hay una pausa lanza otra pregunta. Igual no tiene absolutamente nada que ver con lo que te ha contado. Que no enlaza... Claro. ¿No? Imagínate que ahora yo de repente te contesto esto y tú dices, vale, ¿y qué tal tu experiencia en HP? Y yo digo, pero si te acababa de dar una cosa muy interesante y podíamos hablar sobre esto, ¿no? Entonces creo que es ir encontrando, en base a escucha, esa habilidad de cuando corto y cambio de tema o cuando aquí hay algo que me está pareciendo muy interesante, vamos a entrar un poco más.
¿no? En detalle, y te lanzo una pregunta sobre esto que me estás contando, que evidentemente no tenía preparada. Sí, en otro podcast, un episodio que hicimos con ImproShow. Sí. Vinisteis aquí también, sí, ¿no? aquí en esta sala estuvimos. Y precisamente ellos hablaban de cuando hacen improvisación, que según qué compañero, la gracia es cuando abres historias, ¿no? Que estás con un compañero y te vas sumando y te vas lanzando, mira, te suelto esto y vas como creando algo. Claro, eso es súper importante, ¿no? Saber no ir como en contra, ir como capando, ¿no? Cuando estás en una conversación, que hay muchos, bueno, todos tenemos aquel amigo o amiga que siempre viene y te habla de su libro y sus historias. Y es como importante ese escuchar para los caminos que se van abriendo, explorarlos. Sí, ¿no? sí, total. Y luego hay otra cosa que cada vez veo más relevante en podcasts, que es que como cada vez hay más podcasts, cada vez creo que es más importante que cuando tú pretendes dar un contenido, ¿no? Puede haber podcast de entretenimiento, entonces elimino estos de aquí, esto es otro caso, pero cuando tú quieres dar contenido, que tengas un esqueleto de estructura, es decir, una mínima base de qué quiero hablar hoy aquí y para dónde lo vamos a enfocar, ¿no? Porque si no se convierte en un café que puede ir bien o puede ir mal. Te la juegas. Te la es juegas. La ouija que decías Es la ouija, antes. exacto. Y porque al final te iba a decir, ¿cómo, no sé, cómo lo planteas? Es que he perdido el hilo porque es eso, ¿no? Si recomiendas especialización, porque es el podcast muchas veces, el ABC, yo creo que este podcast es un poco el antipodcast en el sentido de que todo esto mal. No, pero muchas veces yo tenía muy claro que para que funcione bien un podcast tiene que ser a veces muy especializado sobre un tema, porque al final tu público, ¿no? Es el nicho, ¿no? de tu audiencia. Correcto. Es como más concreta. Y en este caso es un poco porque me parece que hay como desde la creatividad, desde la curiosidad, hay muchos ámbitos, muchas personas, y al final, a lo que voy cerrando, no sé si crees que es más recomendable o funciona mejor un podcast como más abierto, ¿no? Más diverso. Antes hablábamos precisamente de diversificar o especializarse. En el podcast ¿crees que también es así? ¿Funciona algo mejor? Yo creo que funciona mejor tener un tema concreto y claro, a menos que seas muy famoso y tengas 2 millones de seguidores en redes, y entonces da igual que hables de chupetes, que la gente va a venir a tu podcast a escucharlos, y hoy de chupetes y mañana de cámaras, ¿no? Pero eso ya es otro juego, porque al final tengo muchos seguidores. Escuchan a esa persona porque es fan de no sé quién. Pero si no, sí que creo que el tener una temática concreta, aunque luego toques más, pero te doy aquí un ejemplo que me viene a la cabeza contigo. Al final tú eres creativo, ¿no? Entonces, tú vas a entrevistar a muchas personas diferentes, cada una con su historia diferente. Yo, pues, un cambio de vida. Los de ImproShow llevan 20 años petándolo en Teatraneu. Pero si la pregunta inicial o principal de cada episodio fuera ¿cómo aborda la creatividad ImproShow o Borja Nicolau en el emprendimiento?, hay un hilo conductor que hace que los oyentes siempre sepan que va a venir gente de diferentes ámbitos y vamos a aprender con ellos cosas de creatividad. Y luego, en segundo plano, tercer plano, cuarto plano, yo explicaré mi cambio de vida y quizá cómo hago Excels, ¿no? Cada uno claro. Al final, y para mí por eso a veces me pierdo igual y me voy por los cerros de Úbeda, porque para mí la creatividad no viene tanto de lo racional, que también, sino de algo como muy instintivo, por eso intento entrar más en lo humano o en lo personal, que no. Por eso sí que te agradecí, ¿no? El guión ¿de qué vamos a hablar? ¿no? Y eso lo veo en todo tu trabajo, ¿no? Esa parte como muy de ingeniero, ¿no? Pero en el buen sentido, ¿no? De tener todo muy estructurado, muy estudiado, de analizar todo, indicadores, ¿no? Claro. Esto lo pruebo, no me está yendo bien, vale, veo. Y es importante en el emprendimiento esa parte de análisis también que tú creo que haces, ¿no? De ver. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que si ponemos los dos estilos, ¿vale? Imagínate, tú dices, un podcast en el que vamos a hablar no sé de qué, pero confío en que saldrá y tal. Igual es el podcast, o el podcast B, que sería siempre voy con una estructura o con una primera pregunta o segunda y luego ya hablamos de lo otro. Igual el podcast creativo más improvisado es mucho mejor que el segundo, quizás sí, pero es más difícil captar a la gente porque no saben qué van a escuchar, con lo cual
partes de que entre gente a escucharlo, le parezca maravilloso y se lo recomiende a otra gente que entre y también le parezca maravilloso. Mientras que si tú tienes, digamos, un cartel muy claro, es como una tienda. Imagínate una tienda de un restaurante. Si el cartel dice las mejores croquetas de Barcelona, tú cuando pasas dices, el día que vaya a comer croquetas voy allí. Pero si el cartel pone pasa y a ver qué hay hoy, claro. No, al final, y tiene que ver como que si cada episodio es verdad, es diferente a nivel de estilo, a nivel de... Claro, ahí te vas a quedar loquísimo, pero sí que entiendo que tiene que haber ese punto o ese hilo conductor entre que tú al final, si los escuchas todos, te puedas hacer una foto sobre algo, ¿no? Sí. De decir, ostras, pues mira, veo diferentes formas de abordar. Para mí es la creatividad, pero la creatividad también desde lo personal. De lo personal, exacto. Sí, Para mí es que cada vez lo tengo más claro que va muy ligado. Y que sea sobre todo algo muy cercano. Antes hablabas como de muchas Cs, ¿no? Que te conozcan, que tengas credibilidad, ¿no? Confianza, cercanía. Para mí también es fundamental. Y luego complicidad también, lo que decíamos, ¿no? Ese punto de que tú lo tienes con tu público, con tu audiencia, cuando haces un show. Yo creo que esto se percibe, es decir, tú y yo ahora mismo estamos a gusto y yo creo que el público, la audiencia, quien esté escuchando este episodio, percibe esto, que estamos a gusto, que no, a mí no me están molestando tus preguntas, no me están incomodando, a ti no te están pareciendo raras mis respuestas, ¿no? Y que fluye la cosa. Pero claro, esto, tú y yo ya nos conocíamos, ¿no? Pero igual un día entrevistarás a alguien que no. Entonces, yo, por ejemplo, en el podcast de finanzas lo que hacemos es tenemos una reunión previa de media hora, siempre, con los invitados. Y sirve para romper el hielo, para pactar un poco cuáles son los temas básicos que queremos tocar y a partir de ahí fluiremos. Pero uno, ya nos hemos conocido y dos, ya sabemos más o menos qué abordamos, ¿no? Porque al final la experiencia de una persona siempre te permite hablar 6 horas si quieres, pero tenemos media hora o 45, entonces hemos de centrarnos en 2 o 3 cosas. ¿Futuros proyectos que supongo que tienes ahí en mente? Mira, futuros, ahora te diría que estoy en un momento en el que mi futuro proyecto es consolidar los proyectos y seguir estando ahora la verdad es que estoy en un momento muy bueno, ¿no? Entonces quiero simplemente, pues tengo un show que funciona, Adictos al Móvil, pues seguirlo trabajando para que siga funcionando, seguir haciendo formaciones de hablar en público. Estoy disfrutando con todo lo que hago y el proyecto es seguir, ¿no? Seguir. Si me dijeras, ¿tienes algo nuevo que hay en la cabeza que te haga ilusión? Tengo la ilusión de hacer una charla sobre emprendimiento en la que hablo mucho justamente de esto, ¿no? De cómo una suma de cualidades te permite ser único en algo y que otras cosas me han funcionado a mí o a las 30 personas que he entrevistado en el Salto Podcast, en mi otro podcast, y qué podemos aprender de toda esta gente que ha emprendido. Pero lo veo a medio plazo, no tengo ninguna prisa y soy consciente de que necesito horas para lo que tengo ahora, ¿no? Entonces, bueno, las iré encontrando y no tengo prisa. Pensaba que ibas a decir uno de mis sueños era volver a Mallorca a comerme una ensaimada. Bueno, hombre, es que esto no lo pongo en sueños porque lo tengo como que va a pasar, ¿eh? Esto ya es un... Bueno, en junio vengo a verte. Tengo que decir que el día que quedamos en su oficina, que además no nos habíamos visto nunca personalmente, íbamos a ver la primera propuesta de cartel de Adictos al Móvil que había hecho Pep. Yo desayuné justo antes, de hecho llegué 10 minutos tarde porque quería desayunar y cuando llego veo que tiene 3 ensaimadas, digo, ostras, Pep, habérmelo dicho, que acabo de desayunar en la esquina. Es que lo que tiene ser caótico e improvisar mucho es que luego, claro, pasan cosas impredecibles. Gracias, Borja, por este ratito en la silla amarilla, por haberte sentado con nosotros. Invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que vengan, pueden venir aquí en el Café Teatre del Teatre Neu los viernes. Los sábados a las 9, sábados a las 10:45 y domingos a las 5 hasta finales de mayo. Pues ya lo sabéis, ya sé que sois muchos adictos y me incluyo porque yo también. Me costó dejar el móvil hora y cuarto que dura, ¿no? El monólogo. Sí. Pero muchas gracias, que espero que vengan muchos a verte y que hayas disfrutado de Lo he disfrutado mucho y muy brevemente, si me dejas decir una última cosa, tú que has dicho esto de que eres más caótico y tal, tengo que decir que lo que más me gustó de trabajar contigo es la estructura, profesionalidad y rigor con el que me presentaste aquel día que vine a Mallorca, el cartel que me estabas proponiendo para mi show, las diferentes opciones y cómo habías llegado a esto. Es decir,
Supongo que es por mi gusto ingenieril y a la estructura, pero que yo valoré mucho justamente esto. O sea, que tú también eres muy estructurado, profesional y riguroso. Bueno, exigente lo soy mucho, y al final lo que nos gusta más desde Bacheladadas es compartir el proceso creativo, compartirlo con nuestros clientes y que estén contentos con el trabajo que hacemos con ellos. Muchas gracias, Borja. Aquí un cliente contento que ya ha pasado a amigo, porque cuando vienes a Barcelona tomamos un café. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Borja.